En este video aprenderemos a resolver ejercicios de factorización que contemplen una suma o diferencia de potencias de igual grado. Generalmente se lo conoce como el caso 6 de factorización. Y para resolver ejercicios mediante este tipo de factoreo, es recomendable conocer cierta información que va a estar resumida en la siguiente tabla. Como se trata de casos donde pueden darse diferentes situaciones, que las potencias de igual grado estén relacionadas mediante la operación de suma o mediante la operación de resta, hay que diferenciar en un principio si se trata de una suma o de una resta respectivamente. A su vez, la suma o la resta pueden ser de exponentes impares o de exponentes pares. Para cada caso de ellos hay una solución diferente. Por ejemplo, la suma de exponentes par no está definida, por lo tanto no tiene solución. La suma de impares se resuelve mediante la suma de las bases. La resta de impar se resuelve por la resta de las bases y la resta de par se puede resolver tanto por suma o por resta. Hay algunas veces que se puede elegir por cuál de las dos resolverlo, o bien nos indican resolverlo de las dos maneras. Y debemos tener en cuenta lo siguiente: si optamos por resolver por una suma de bases, los signos se van a alternar. Si optamos por restar las bases, los signos van a ser siempre positivos. Veamos ahora con algunos ejemplos. Tenemos el ejercicio 1. Nos piden factorizar x al cubo más a al cubo. Bueno, primero debo identificar de qué se trata este ejercicio. Bueno, es una suma de potencias de igual grado, por lo tanto cumple las condiciones para ser un caso 6. Veamos, ¿es una suma? Sí. El exponente es impar. Si el exponente es impar, quiere decir que se resuelve por la suma de las bases. La suma de las bases sería solamente la base sin el exponente. En este caso, las bases serían x y a. Bueno, como la suma de impar se resuelve solamente por la suma, lo primero que voy a hacer es sumar las bases, es decir, x más a. A todo esto lo voy a multiplicar por lo siguiente. La primera base, es decir, x. Por empezar, acá en este producto van a venir, en el segundo término de este producto, los exponentes van a comenzar disminuyendo un grado. Es decir, se va a empezar con grado 2, ya que el grado que resta para llegar a 3 está propiamente en las bases. Una de estas dos bases, es decir, x, va a empezar a decrecer, comenzando con grado 2, luego grado 1, para finalmente desaparecer con grado 0. Por el contrario, la segunda base a hará el proceso inverso, empezará a crecer. Es decir, empezará con grado 0, luego grado 1, para finalmente terminar con grado 2. Veamos esto en un ejemplo. Disminuimos en grado la primera base, es decir, nos queda x al cuadrado. A, como está elevado a la 0, que sería la primera exponente, no hace falta ponerlo, ya que todo número elevado a la 0 da 1. Como era una suma, me decía que los signos se alternan. Entonces, empieza este primer término positivo, ahora es negativo. Bueno, la primera base disminuye, es decir, ahora tengo x elevado a la 1, pero a, que estaba a la 0 en el primer término, aparece elevado al exponente 1. Los signos se alternan, por lo tanto tengo positivo, negativo, vuelvo a positivo, y el x que estaba a la 1 ahora es exponente 0, por lo tanto desaparece, ya que es 1, y el a
que estaba elevado a la 0, ahora aparece elevado a la exponente 1, finalmente queda con exponente cuadrado. Cuando el primer y el último término quedan en ese mismo exponente, disminuido un grado del original, termina el proceso de factorización. Lo que podemos hacer ahora es emprolijar esta expresión de manera que quede un poco más estéticamente agradable. Por lo tanto, las bases quedan igual. Bueno, particularmente me gusta que una expresión quede primero los coeficientes y después las letras alfabéticamente. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es simplemente pasar la A por una cuestión de abecedario delante de la X. Y lo demás queda todo como está. Y ahí estaría resuelto el primer ejercicio. Veamos ahora otro ejercicio. En este segundo ejercicio nos piden factorizar b al cubo menos 8a al cubo. Bueno, aparentemente están las potencias a igual grado, pero me está faltando este 8. Recuerden que todo debe estar elevado al mismo exponente. Pero bueno, sabemos que 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. Por lo tanto, reescribimos esto de la siguiente manera. B al cubo menos 8 lo voy a reemplazar por 2 al cubo. Y bueno, a la 3 queda como está. Ahora sí me quedó una resta de potencias de igual grado. Identifico cómo voy a operar. Bueno, en este caso se trata de una resta y exponente 3 sería exponente impar. Se resuelve por la resta de las bases. En este caso las bases van a ser b y 2a. Bueno, resto las bases, es decir, b menos 2a. A esto lo voy a multiplicar por los exponentes, disminuyo en un grado y empiezo con la primera base, b al cuadrado. Al ser una resta, los signos son todos positivos, siempre positivos. Bueno, b baja un grado y la base 2a aparece con grado 1. Signos siempre positivos. B ahora desaparece y la base 2a aparece con grado 2, es decir, 2 al cuadrado y a al cuadrado. Bueno, ahora voy a emprolijar este término. Esto me va a quedar, bueno, las bases quedan intactas, b menos 2a por, y ahora b al cuadrado, queda eso, más, bueno, a mí me gusta que esté primero el coeficiente y después las letras ordenadas alfabéticamente. Simplemente conmuté los términos aplicando dicha propiedad. Más 2 al cuadrado, lo resuelvo, eso es 4, a al cuadrado es a al cuadrado. Y ahí queda el ejercicio resuelto. Veamos otro ejemplo más. El ejercicio 3 tenemos x a la quinta más 32 y a la quinta. Bueno, aparentemente ese 32 lo podemos factorizar. Y bueno, factorizando el 32, esto me quedaría, para poder reescribirlo como potencias de igual grado, quedaría x a la quinta más. En vez de escribir 32, voy a escribir una expresión equivalente, como es 2 a la quinta. Y a la quinta. Ahora sí me queda una suma y tengo todos los exponentes elevados al mismo grado. Identifico si se trata de una suma o una resta. Bueno, esto es una suma y los exponentes son impares. Suma de impar se resuelve por la suma de las bases. En este caso las bases son x la primera y 2y la segunda.
como primera medida voy a sumar dichas bases. X más 2y. Y a esto lo vamos a multiplicar por la primera base, disminuye un grado, x a la cuarta. Como estamos hablando de sumar las bases, los signos se alternan. Positivo, ahora negativo. Disminuye un grado, recuerden que la primera base decrece y la segunda base, 2y, empieza a crecer. Acá estaba con exponente 0, por lo tanto no hacía falta ponerlo porque es 1. Y ahora aparece con el exponente 1. Signos se alternan, más, menos, más. La base x disminuye un grado más, x al cuadrado. Y la base 2y ahora aumenta un grado llegando a 2 cuadrado y cuadrado. Menos x2 ahora viene con exponente 1 y 2y con exponente al cubo. Más x que está a la 1 finalmente desaparece en exponente 0 y 2y al cubo llega al mayor exponente posible, que es 2 a la cuarta y a la cuarta. Bueno, el procedimiento de factorización ya está hecho acá. Factorizar es convertir una expresión en un producto, de tal manera que luego después siempre estos casos, al ser producto, son muy útiles para simplificar expresiones más complejas. Lo que nos queda ahora es emprolijar esta expresión. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Las bases quedan como están. X más 2y. Multiplico. Y acá resuelvo x a la cuarta. No puedo trabajar mucho. Menos. Ordeno. Primero el coeficiente. Luego las letras alfabéticamente. Más. Primero el coeficiente. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado y cuadrado menos 2 al cubo es 8, x y al cubo más 2 a la cuarta es 16 y a la cuarta. Si ustedes observan, fíjense qué pasa con el exponente de la primera base. 4 disminuye a 3, disminuye a 2, disminuye a 1, desaparece en 0. La otra base, el contrario. Acá tenemos 2y elevado a la 0, que no es necesario escribirla explícitamente. Luego aparece elevado a la 1, luego elevado al cuadrado, elevado al cubo, finalmente termina con exponente 4.